y los tejidos conjuntivos especiales. El día de hoy vamos a revisar los tejidos conjuntivos especiales, por lo menos dos de ellos. El primero que veremos es el tejido adiposo. De hecho, a la célula ya la mencionamos como una célula fija del tejido conjuntivo propiamente. Hoy hablaremos de ella formando todo un tejido especial, que es el tejido adiposo. A ver, el ser humano, al igual que sus amigos cercanos, estos primates, ¿no?, tenemos un consumo de energía permanente. O sea, nosotros constantemente estamos gastando energía. De hecho, ustedes duermen y su corazón está latiendo. Cada latido cardíaco es su consumo de energía. Por lo tanto, necesitamos gastar energía de manera constante. Pero no nos alimentamos de manera permanente. Nuestra alimentación es de manera intermitente. Desayuno, brunch, almuerzo, lunch, cena. Ya 5 comidas al día. Y cada comida demorará pues 10 minutos, ¿no? O sea, 50 minutos al día nos la estamos comiendo, pero tenemos 24 horas de consumo permanente de energía, ¿no? Eso es una condición especial, ¿no? Consumo permanente, alimentación intermitente. Eso hace necesario que nosotros encontremos un mecanismo de poder guardar energía y consumirla, ¿no?, desde esa reserva. Y la forma en la que hemos encontrado para poder tener esa reserva de energía temporal es a través de convertir lo que comemos en moléculas que sean degradables y que resulten en energía útil, ¿no? De esas moléculas, las moléculas lipídicas, las grasas, son las ideales para poder almacenar energía. Tenemos también carbohidratos y tenemos también proteínas, pero las que mejor funcionan son las grasas, los lípidos. Y de hecho, hemos encontrado un espacio en el cuerpo para almacenar esa energía. Y ese espacio es el tejido adiposo. Es como la batería del cuerpo, que le enchufamos cada vez que comemos. Así más o menos funciona el asunto. ¿Y por qué las grasas y no las proteínas y no los carbohidratos? ¿Cuál es la explicación? Bueno, de hecho, las grasas pesan poco, quiere decir que son una batería ligera, no tenemos que cargar mucho peso, ¿no? Segundo, que ocupan un volumen aceptable, ¿no? Yo tengo mi energía recargada y no se nota mucho que estoy cargando, ¿no?, esas baterías. Probablemente algunos de ustedes tengan más energía que yo, ¿no?, y se note, ¿no?, y otros tengan menos energía que yo, ¿no?, y no se les note, pero aún así todos podemos funcionar las 24 horas del día. Ocupa poco volumen. Y aunque no lo crean, metabólicamente, es decir, las reacciones químicas que se pueden generar con grasas son de fácil manejo. Es decir, que el organismo tiene todos los mecanismos para manejar las grasas rápidamente y poder solucionar sus problemas energéticos. Pero esas tres razones no son las más importantes. La más importante es esta. Cuando dijimos que pesa un poco es por esto. Miren, por 1 gramo que yo almaceno de energía como carbohidrato, ese gramo me produce a mí 4 de energía, 4 kilocalorías. Por 1 gramo que yo almaceno, por ejemplo, de proteína, ese gramo me produce 4 kilocalorías. Pero si yo almaceno energía como grasa, por 1 gramo de grasa que yo almacene, puedo obtener el doble, más del doble, 9 kilocalorías. Por lo tanto, si yo tuviese que analizar cómo me gustaría almacenar mi energía, obviamente voy a utilizar la última, porque por menos peso, menos gramos, voy a obtener mucho más resultado energético, ¿no? ¿Se entienden las razones de estos principios básicos de...? Perfecto. Cuando yo era joven, ¿quién es este? ¿Ah? David Beckham, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Y quién es ella? Jennifer Aniston, ¿no? Ya. En teoría, en estas fotos, ellos tienen la proporción ideal talla-peso. De todos los que estaban en el mercado fotográfico, estos dos tienen la proporción ideal talla-peso. Significa que el peso ideal de Beckham
ese que se ve en esa imagen. De todo su peso, ¿cuánto es grasa? La envidia. El agua. Ya. Del 12 al 14% de él, del 12 al 14% de él es grasa. En el ideal de un hombre, o sea, cualquiera de ustedes que esté en el peso y talla ideal, debería tener del 12 al 14% de su peso en grasa. Ella, que para mi época eran las mejores piernas que veían en la televisión internacional, sí. En su peso y talla ideal, el 25%, o sea, como una cuarta parte de ella, es grasa. Ellas tienen más grasa que ellos. ¿Por qué? Por los senos. Por los senos. Ya, por ejemplo, porque tienen glándula mamaria, pero yo las pongo acá desnudas a todas ustedes y no todas tienen las mismas glándulas mamarias. Es cierto, pues, ¿no? O sea, unas tendrán unas glándulas más pequeñas, unas más grandes, unas de base ancha, base angosta, que miran para arriba, que miran para abajo, o sea, son diferentes. Ya, pero esa es grasa visceral. Estamos bueno, sí, es entendible. Pero hay más razones, ¿no? Una de las razones más importantes probablemente sea la proporción de músculo, ¿no? El músculo, de hecho, pesa más, ¿no? Entonces, de hecho, uno puede bajar de grasa y subir de peso. Los que hacen gimnasio saben que eso pasa, ¿no? Porque el músculo, cuando aumenta el peso. ¿Dónde está la grasa en los hombres? ¿Dónde se acumula la grasa en los hombres? Un poquito en el cuello. Pero yo no puedo decir que un poquito. Un poquito en los pectorales, que se ocultan tras grasa, ¿no es cierto? Un poquito en el abdomen, sobre todo en el abdomen que está, no exactamente debajo de la piel, sino en el abdomen visceral, rodeando los intestinos, ¿no? Ahí se genera grasa. Y eso se puede... Idealmente, yo quisiera que pase eso, pero no pasa, en las nalgas. Son las zonas donde encontramos tejido adiposo, donde deberíamos encontrar. Yo lamento que cada vez que bajo de peso, en vez de bajar cuello, no bajo cuello, bajo nalgas, que lo tengo. Y cada vez que corto cuello y luego corto nalgas y sigo sin tenerlas. En cambio, ellas acumulan tejido adiposo en la zona mamaria, ¿no es cierto? Es común que ahí sea una zona en la que se acumule grasa. En la zona de las caderas y las nalgas, también ahí almacenan grasa. Y también ellas son guatonas. También almacenan grasa a nivel del abdomen. Eso es lo normal. Ahí encontramos mayor, en ese 12%, 14%, o en ese 25%, ahí es donde encontramos una mayor concentración de este tejido adiposo. A veces se nos va la mano, ¿no? Y aumenta el depósito de energía como tejido adiposo. Y las proporciones varían de manera importante. ¿Qué ibas a preguntarme? Una tontería de hacer cosas importantes no se olvidan. Muy bien. Hay tipos de tejido adiposo. Hay dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo, de hecho, ya dijimos que es metabólicamente muy activo, por lo tanto no es inerte como alguno podría creer. Uno se mantiene frecuentemente almacenando lípidos, de hecho transformando moléculas a lípidos para almacenarlas, y todo eso proviene de la dieta. De hecho, por ejemplo, ustedes en la mañana han desayunado un láser de arterio molécula, ¿no? Han comido probablemente una taza de leche, ahí tienen proteína en la leche, tienen grasa en la leche y tienen azúcar, ¿no? Carbohidratos en la leche, endulzado. Un pan, hay carbohidratos, le metieron mantequilla, hay grasa, le metieron un huevo frito y hay proteína y grasa, ¿no? Entonces tienen todos los alimentos. Cuando uno los come, los ingiere, esos alimentos se guardan como tal. Uno se guarda como grasa, todo lo que fue grasa se guarda como grasa en el tejido graso. La proteína se guarda como proteína en el tejido muscular, por ejemplo. Y los carbohidratos se guardan como glucosa asociada, o sea, glucógeno en el hígado y en los músculos.
Durante el transcurso de la mañana, no sé si he comido algo ya, bueno, ya está comiendo su compañera, empieza a consumirse, y lo primero que se consume es la glucosa del hígado. Y lo segundo que empieza a consumirse es el tejido adiposo. ¿No? Perfecto, todo está bien. Lo que no debe consumirse nunca, salvo en situaciones extremas, es el músculo. ¿No? El músculo, ¿cuándo es una situación extrema? Cuando no como 2 días, 3 días. ¿No? Ahí empiezo a bajar en masa muscular también, pues, ¿no? Pero eso no pasa, ustedes comen de manera constante. Entonces se consume carbohidratos y se consume lípido. Lo que pasa también a veces es que ustedes consumen y no gastan. O consumen mucho y gastan poquito, porque son tacaños, ¿no? Entonces ahí se acumula mucho tejido adiposo. Y de hecho, si consumen mucho carbohidrato y el carbohidrato sobra, se convierte en grasa y se almacena como grasa. Si consumen mucha proteína y no hacen ejercicio, la proteína no se almacena en el músculo, se convierte en grasa y se almacena como grasa. Y se ponen gordos. O entran en sobrepeso, en obesidad, etc. ¿No? Ya dijimos que era muy sensible a las hormonas y los estímulos nerviosos. El músculo, el tejido adiposo responde a las reacciones químicas que dan esos dos estímulos. Hay 2 tipos de tejido adiposo. Uno que se llama tejido adiposo blanco y otro que se llama tejido adiposo pardo. El primero se llama blanco o unilocular y el segundo se llama pardo o multilocular, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con el tejido adiposo blanco? El tejido adiposo blanco se llama blanco porque cuando uno lo observa en fresco probablemente es blanquecino, ¿no? Tiene ese color blanquecino. La grasa del cordero, la grasa del cerdo, eso que se ve es blanco, ¿no? Ahora, puede tomar color. Ustedes comen maíz o comen caroteno, zanahoria, etcétera, que se puede poner un poquito naranjita ese tejido adiposo. Y es así como se ve en la imagen. Son células poliédricas grandes, ¿no es cierto?, que están ocupadas en su citoplasma por una gran inclusión lipídica, una sola gran inclusión de grasa. Toda esta es grasa. ¿Y por qué se ve hueca la célula cuando uno la ve al microscopio? ¿Por qué? Por el alcohol. Cuando han hecho ustedes la deshidratación del tejido, ¿se acuerdan del proceso de monoxidina? Al deshidratar los alcoholes. ¿Y los alcoholes qué hacen con los lípidos? Los diluyen. Entonces acá tenía una gran gota de grasa, pero esa se perdió en el proceso de deshidratación. Esa es la gota de grasa, el citoplasma, y arrimado hacia la pared, o sea, hacia la membrana, encontraremos por ahí un complejo de Golgi chiquito, un poquito de tejido plasmático, una mitocondria y un núcleo, ¿no?, apachurrado, ¿no? Todas las organelas están desplazadas, ¿no? Ahora, esta célula puede variar en el transcurso del día, ¿no? Entonces, en la mañana la tienen chiquita, conviene crece, en la tarde la tienen chiquita otra vez. Eso pasa con esa célula porque así funciona su actividad metabólica, ¿no? Bueno, de la célula, por si acaso. Esta célula tiene su precursor, ya sabemos que viene de la célula mesenquimatosa, donde vienen todos los tejidos conjuntivos, y viene el hipoblasto, donde aparece una célula fusiforme, donde empiezan a acumularse inclusiones lipídicas. Finalmente, esas inclusiones lipídicas hacen que la célula cambie a forma más esférico-poliédrica, ya se llama lipoblasto, y cuando todas las gotas de grasa se fusionan en una sola, se llama adipocito blanco, ¿no? Y es la célula madura del tejido adiposo blanco, también conocida como célula grasa. Esta es una microfotografía electrónica, se ve un adipocito precioso, de barrido, y ahí se ve la protuberancia del núcleo, el citoplasma redondo por una sola gran inclusión. Y es una imagen histológica del tejido adiposo blanco. Se llegan a ver preciosas las células y los núcleos desplazados hacia la periferia por la presión que ejerce la inclusión lipídica de su interior. Aquí se utilizó un pigmento rojo que tiene afinidad por la grasa, con un procedimiento en el que no se usó alcohol para la deshidratación, de tal forma que se impregnó el tejido de pigmento rojo, ¿no? Ya. ¿Qué es grasa primaria? ¿Qué es grasa secundaria? ¿Qué es obesidad? ¿La promo? A ver, cuando nosotros estamos en proceso de desarrollo embrionario y fetal, eso están haciendo ahorita, creo, o han hecho ya,
uno le dice uno estima que la mujer gana cierta cantidad de peso. Ese peso es el líquido amniótico, las membranas, la placenta y el feto, ¿no? ¿Cuánto debe ser esa ganancia normal? En una mujer normal de la especie humana, ¿cuánto debe ganar de peso en un embarazo? A ver, si la mujer comienza su embarazo con 70 kilos, a los 9 meses, ¿cuántos kilos debe tener? 20. ¿Cuál es el incremento de la mujer? De 24 años que pesa 70 kilos. Comienza su embarazo. ¿Cuánto de peso debe ganar en 9 meses? ¿Qué es lo más? 10 a 15. ¿De 10 a 7? Ya, lo normal se espera que gane de 9 a 11 kilos. ¿Ya? Pero no, o sea, tiene que ser así, de 9 a 11, no de 7 a 10. Significa que un embarazo normal pesa entre 9 y 11 kilos. Hay mujeres que durante el embarazo ganan 20, 22, 23. Y ese peso es de ella, ¿no? Y también algunas partes del producto de la gestación, de la placenta, las membranas, sobre todo del feto. En ese periodo de desarrollo fetal tardío, empiezan a aparecer los adipoblastos y los adipocitos y empiezan a depositarse los adipocitos en ciertas zonas. ¿Qué zonas? Principalmente por debajo de la piel, formando lo que se conoce como hipodermis o panículo adiposo o tejido celular subcutáneo. Todos debajo de la piel tenemos grasita. Hagas un pliegue y eso que agarra es grasita, ¿no? Todos tenemos. Hay pliegues y pliegues, ¿no? Usualmente es parejo. Eso empieza a aparecer en el periodo fetal final. Entonces, cuando nacemos, ya tenemos nuestros adipocitos ahí, ubicados en esa zona. Cuando ese niño nace y empieza a recibir la alimentación, la primera alimentación que recibe es de la mamá. Y de hecho, se hablaba de una alimentación a libre demanda, es una cosa que se difunde mucho. Es decir, el bebé tiene hambre y se le alimenta. Pero uno espera que tenga hambre cada cierto tiempo, ¿no? Cada 2 horas, los primeros días, cada 2 horas. Entonces el niño lacta, deja de lactar, duerme. Lacta, deja de lactar, duerme. No hace otra cosa el niño. Su vida es dormir. Mi madre es lo que haces tú, ¿no? Dice cagar, comer y dormir, dice, ¿no? Y es lo que es un niño. Todo el día es eso. Porque está desarrollándose, está creciendo, está perfeccionando sus células. Pero ¿qué pasa cuando el niño llora y le doy teta? Así ha pasado media hora desde la última teta. Vuelve a llorar y le vuelve a dar teta. Pasan 5 minutos y le vuelvo a dar teta para que no moleste. Y antes de dormir, por si acaso, le vuelvo a dar teta. Entonces ese niño no está cada 2 horas, está cada media hora, cada 40 minutos. Y si la mamá tiene mucha leche, hasta que se la carga. Y los niños son como los perritos, nunca dicen que no cuando les das comida. O siguen comiendo, si tengan y vomitan y siguen comiendo. Entonces ese niño empieza a ganar peso. Y empieza a ganar peso, y a ganar peso, y a ganar peso. Y ya no es un niño normal. Cuando uno lo ve así, un niño bonito, ¿no? O sea, de hecho, tú le ves de acá y no sabes si es su potito, ¿no? Cuando el niño nació, probablemente tuvo una cantidad de adipocitos adecuada. Pero si yo le estimulé con alimentos los primeros meses, esos adipocitos hacen mitosis y se reproducen. Por lo tanto, los niños que no ganaron mucho peso recién nacidos tienen una cantidad adecuada de adipocitos. Si la mamá tuvo un peso adecuado durante el embarazo. Pero si el niño fue sobrepeso de niño, recién nacido, las mamás son orgullosas de mostrar la cara así, mira, un poquito, una carita bonita, gordito, gordo, una pelota de niño. Ese niño hizo mitosis en su tejido central subcutáneo. Esa es su grasa primaria, ¿no? Formó su grasa con la que nació y la otra que fue por el estímulo de la nutrición exagerada que tuvo en la infancia. Si yo paro acá a 2 niños, uno que fue gordito de recién nacido y otro que fue normalito de recién nacido, y cuento sus adipocitos, el primero puede que tenga 1000 y el segundo puede tener 3000, ¿no? ¿Listo? Ese niñito gordito crece, sigue gordito en la infancia. Casi todos los niños que son gorditos pequeños siguen gordos en la infancia. En cambio, los niños siguen siendo normal, peso y talla. Llega la adolescencia. Y en la adolescencia pasa una cosa así media interesante. Hay un consumo excesivo de energía por los cambios, ¿no?
de generación de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Empieza a crecer pelo corporal, eso es energía. Empieza a aumentar la talla física, eso es energía. Empieza a, no sé, a producir las glándulas de sudoración, eso es energía. Las chicas empiezan a menstruar, eso es energía. Por lo tanto, el chico empieza a bajar de peso por consumo excesivo de energía del propio cuerpo, de su metabolismo. Y encima aparece una condición que antes no tenía, que es la vanidad, ¿no? Los niños se ven al espejo y dicen, estoy gordo, no quiero comer. Mamá, no quiero comer. Y el niño de 11, 12 años empieza a restringirse un poco. De hecho, hay niños de 13, 14 que saben hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren verse normales, como sus amiguitos que son normales. Llega la adolescencia, entonces vamos a un salón, si vamos a un salón de infancia, probablemente veamos muchos gorditos, mitad. Pero vamos a un salón de adolescencia, tercero y media, cuarto y media, hay un gordito, es el punto de bullying, ¿no? Pero el resto son todos adolescentes, regios, ¿no? No peso, talla y el proporcional, no ideal porque hay chacos, ¿no? Pero es el proporcional ideal. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pasamos la adolescencia, ese periodo de vanidad nos permite seguramente seducir, enamorar a la gente opuesto de la especie, o al mismo si queremos, depende de los gustos de cada quien. Establecemos una unión, estabilidad, un trabajo final y llegamos y nos sentamos todo el día en la oficina y comemos. Y empezamos a recargar energía y consumir poca energía. Ya no hay vanidad, porque yo tengo a mi pareja al lado, ya la agarré, ya no tengo que ser bonito para nadie, ¿no? Y como no creo en los estilos de vida saludable, engordo. Y engordan todos los adultos otra vez. Encima asociado al sedentarismo. Y hay dos tipos de gordos ahí, pues. El gordo que tenía 1000 adipocitos, ¿no es cierto? Va a engordar. ¿Pero qué va a engordar en él? En él ya no hay mitosis. Engordan los que ya tienen. Y se hacen enormes sus adipocitos. En cambio, el otro que tenía 3000 adipocitos, ese va a engordar, pero ya no van a engordar 1000, van a engordar 3000 adipocitos. Ese va a ser más gordo que el otro. O va a tener muchos más problemas que el otro para poder bajar de peso. ¿Vale? Entonces, cada vez que vean a una mamá que está cebando a su niño, va a meterlo al horno, no es necesario que su hijo sea gordito. Si el peso y la talla se mantengan en el verde, en el ideal, ese niño va a ser saludable. Porque esa grasa de la obesidad secundaria de la diabetes, esa grasa, ese peso es el que nos condiciona, por ejemplo, a tener resistencia a la insulina, síndrome metabólico y finalmente diabetes mellitus tipo 2. ¿Y de quién es culpa? De la mamá, ¿no? Y de hecho, eso es un arraigo cultural familiar, porque cuando ven a tu hijito flaquito, te dicen, ay, ese niño está flacucho, ¿ah? Tienes que darle de comer más. Y hay familias donde todos los niños han sido gordos, porque se veía mal que esté flaco, o que esté normal. Querían que esté gordo y le daban de comer más. Entonces tienes una familia de diabéticos tipo 2, ¿no? Porque es ahí, ¿no? Y ahora nunca, ¿no? O bueno, ahora usan fórmulas, ¿no? Pero así más o menos es el asunto ese. Todo eso es tejido adiposo blanco. Tejido adiposo blanco. ¿Qué pasa con el tejido adiposo pardo? El tejido adiposo pardo, de hecho, es pardo porque está muy vascularizado y la sangre da un color rojizo. Y además tiene mucha mitocondria. Y esas mitocondrias tienen muchos citocromos. Y los citocromos tienen un color naranjita. Entonces el tejido es de color marrón rojizo. De color marrón rojizo. Nosotros, si nos revisamos ahorita, no vamos a encontrar tejido adiposo pardo en nosotros. Lo hemos tenido en la infancia, sobre todo cuando hemos sido recién nacidos. Ha sido el 3% de los tejidos adiposos, ¿no? Y no es el tejido adiposo que vemos ahora en los adultos, no existe en el adulto. Y ese tejido adiposo es un tejido adiposo metabólicamente activo que cuando usa sus citocromos genera calor y ayudó al feto a mantener su temperatura, ¿no? Durante su periodo de la gestación, y lo ayudó un poquito el recién nacido a controlar su temperatura, producir calor cuando no estaba muy bien abrigado por la mamá, ¿no? Para eso sirve ese tejido adiposo pardo. De hecho, hay especies de animales que tienen tejido adiposo pardo. ¿Por qué? Porque son animales que duermen meses, ¿no? Que entran en periodo de hiberna. Los animales que entran en hibernación, como el oso pardo, como los osos, por ejemplo, tienen tejido adiposo pardo que produce calor para permitirles durante todo el invierno estar ahí, hechos una bolita en su cuerpo, ¿no? Yogi es un ejemplo de esos.
Ahora, este se llama adiposo pardo o multilocular, porque cuando uno lo ve al microscopio, no encuentra una gran gota de grasa, sino encuentra muchas gotitas pequeñas de grasa. Cada bolita ahí negra es una gota de grasa. Y muchas mitocondrias. El núcleo acá sí es central, núcleo intermedio, ¿no? Esférico. Y así se ve, ¿no? Cada célula tiene muchas bolitas de grasa en su interior. A veces no dejan ver al núcleo las bolas de grasa que tiene la célula. Ahora, si ustedes ven hacia la derecha, hacia acá, bueno, en el caso izquierda, está la ubicación del tejido adiposo blanco. ¿Dónde se ubica el adiposo blanco? Debajo de la piel, formando el panículo adiposo. Y también se ubica mucho a nivel visceral, conocer el abdomen, alrededor de los intestinos, en una zona que se llama epíplon. Ahí hay mucha grasa. De hecho, ustedes han comido chunchullo de la parrilla. Hay que limpiarlo, ¿no? De bolitas de grasa, porque esa es la grasa visceral. De hecho, esa grasa es bien difícil de bajar o de desaparecer, ¿no? También hay en la región retroperitoneal, atrás del abdomen, en la región inguinogonadal. De hecho, aquí adelante, en los varones con sobrepeso, se acumula mucha grasa. Por eso nos burlamos de los gorditos muy gorditos cuando les vemos su genitalidad, ¿no? Porque cuando la grasa crece mucho en la región del periné, en la región del pubis, el pene queda inmerso dentro de esa grasa, ¿no? Entonces el niño tiene que traccionarse para poder orinar y poder sacar el pene hacia afuera. Cuando son muy adultos y gordos, su pene se ve reducido de tamaño y se hacen penes inútiles a veces. Porque, y no estoy hablando de error, o sea, un pene es inútil cuando no llega al fondo de la vagina en un adulto. La vagina tiene entre 7 y 9 centímetros de tamaño. Si un pene tiene menos de 9 centímetros, no va a poder depositar el semen en el fondo de la vagina y no va a poder ser fértil esa pareja. Y una causa de infertilidad es precisamente obesidad de él y de ella, porque ella también acumula grasa blanca en esta región. Es como poner dos colchones entre el pene y el fondo de la vagina. Entonces, qué triste, bueno, por una razón mecánica. Ahí se acumula la grasa blanca. En cambio, la grasa parda está metida, bueno, no se ve en el adulto, pero en nuestro periodo fetal ha estado en la región cervical, en la región subescapular, en la región mediastinal, básicamente, ¿no? Esa es una imagen que muestra la actividad del tejido adiposo pardo en ambiente cálido y en ambiente frío. Como cuando hace calor, el tejido está inerte, no hace nada, pero cuando hace frío, el tejido que tenemos disperso por ahí en la guerra sísmica se activa para intentar producir calor. Miren, zona escapular, zona mediastinal. ¿Eso sería grasa parda? Sí. Que es la que genera calor. Muy bien. Ese es el problema que les decía del sobrepeso. Entonces, chicos, cuando te preguntan, y no pasa que te preguntan mucho a los médicos, oye, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Ya, pues ahí está la respuesta. Uno, consume la energía que gasta energía que consumes. Significa que lo que comes, úsalo. Y si quieres bajar de peso, consume menos energía y gasta más energía. O sea, tener un equilibrio. Si tienes un equilibrio, vas a verte equilibrado. Pero si estás gordo, tienes que tener un desequilibrio. Consumir menos, gastar más. ¿No? Ese es el... Ahora, dice, pero doctor, yo camino todos los días 5 kilómetros. Y eso no es ejercicio, eso es parte de tu vida. Tú me estás diciendo que todos los días caminas 5 kilómetros. Tus cuentas están con 5 kilómetros. Tienes que caminar 8 o 10 para generar ese cambio que te dice más consumo, más gasto, menos consumo. Por ahí va la cosa. Lo ideal es dieta más ejercicio. O sea, la respuesta es fácil. Es clase de histología de segundo año de medicina. Cómo bajar de peso. Come menos y de hecho, has visto que todo se convierte en grasa. La proteína se convierte en grasa. La glucosa se convierte en grasa. La grasa ya es grasa. Entonces, come menos. ¿Yo qué comería menos? Comería menos carbohidrato, comería menos grasa. Pero dejaría proteína porque proteína no se consume, ¿no? O sea, no se mueve tan rápidamente, ¿no?
Listo. Siguiente tejido conjuntivo especial, el tejido cartilaginoso. Hemos visto adiposo, ahora vemos cartílago, la próxima clase le damos hueso. Ya dijimos que se ubica dentro de los especiales, acá está cartilaginoso. Como todo tejido, tiene dos componentes, ¿no? Un componente que es el celular y otro componente que es la matriz. En el componente celular vamos a encontrar dos tipos de células. Una célula se llama condroblasto, que es la célula cartilaginosa joven, es decir, metabólicamente dinámica, con potencialidad mitótica, etc. ¿no? La célula joven condroblasto, que proviene de la célula mesentérica, del mesenterio. Y ese condroblasto, en un momento evoluciona, madura y se convierte en el condrocito. El condrocito ya rara vez hace mitosis, ya no produce muchas moléculas o sustancias, pero sí mantiene activa la matriz que la rodea, ¿no? Que lo rodea. ¿Y qué es esa matriz? El segundo componente del tejido. La matriz esta celular tiene, como saben ustedes, un componente de fibras, básicamente colágeno, y ahí sí, el tejido cartilaginoso es el que más tipos de colágeno tiene. Muchos colágenos son exclusivos del cartílago, ¿no? Y tiene sustancia fundamental amorfa, donde tiene un papel importante el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, también está muy presente en el tejido cartilaginoso. Entonces ya sabemos de la célula mesenquimatosa, de donde vino nuestro amigo adipoblasto, tras convertir el adipocito, viene el condroblasto que madura y se convierte en condrocito. Son las células del cartílago. ¿Qué características tiene en términos generales el cartílago? Primero, que es un tejido avascular. Quiere decir que las cosas que son de cartílago no tienen arterias ni venas. Si uno corta un pedazo de cartílago sobre el microscopio, no va a encontrar arterias y venas. Las arterias y las venas llegan hasta el borde del cartílago y de ahí, por difusión, pasan los nutrientes, ¿no? Hacia la matriz y llegan a las células. Tampoco tienen terminaciones nerviosas. O sea, el cartílago no duele, ¿no? No voy a encontrar histológicamente terminaciones nerviosas en el cartílago. ¿No? Aquí puedes morderte la oreja y solo te duele la piel, solo te duele la envoltura del cartílago, pero el cartílago no grueso no duele. Hay tres tipos de cartílago que veremos ahorita: el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. Y los cartílagos están envueltos en tejido conjuntivo propiamente, que le forman una especie de membrana o cápsula que se llama pericondrio. El pericondrio son tejido conjuntivo propiamente, hay fibroblastos con matriz fibrilar, muchas veces una matriz densa y densa irregular, ¿no? Un pellejo que envuelve el cartílago. Hablemos de los tipos de cartílago. Primero, el cartílago hialino. De hecho, el cartílago hialino es el más abundante. ¿Dónde encontramos el cartílago hialino? Es el cartílago que está revistiendo cada una de las articulaciones. La articulación es la unión de dos huesos. Eso se llama articulación. Hay varios tipos de articulación. Pero en todo caso, las que nos interesan son todas, porque todas ellas están revestidas por cartílago, de tipo hialino. ¿Dónde más encontramos cartílago hialino? Encontramos cartílago hialino aquí. Esta es una terminación de un hueso largo, y entre la epífisis y la diáfisis hay una línea, esta línea que está acá, que es de cartílago hialino, que está depositado el cartílago sobre esta base que se llama metáfisis. Ese cartílago hialino le ofrece a este hueso, la posibilidad de crecer longitudinalmente, porque si el cartílago crece, el hueso crece y la longitud de la persona crece. Por eso este cartílago se llama cartílago del crecimiento, ¿no? Cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento que está ahí, en esa zona entre la epífisis y la diáfisis, llega un momento en que desaparece, se convierte en hueso, se osifica. Ese es el momento en que ya no podemos crecer, ¿no? Por eso cuando viene una persona, un niño de baja talla, el médico lo que hace es le indica una radiografía de huesos largos. Le pide una radiografía de huesos largos para buscar en esos huesos largos cartílago de crecimiento. Si encuentra cartílago de crecimiento, uno puede estimular hormonas, por ejemplo, para que ese niño crezca. Pero si uno no encuentra cartílago de crecimiento, ese niño alcanzó la talla, ¿no? Y hay que usar otras estrategias para poder ganar tamaño. ¿Qué hueso largo pedirían ustedes?
fémur. Yo pediría la mano, porque tengo huesos largos acá, son largos, ¿no? Claro, son pequeños, pero son largos. Entonces, y es más fácil una radiografía de mano que una radiografía de fémur. Entonces, se usa mucho la radiografía de mano para ver cartílagos de crecimiento y estimar potencialidad de desarrollo. ¿Dónde más tengo cartílago hialino? En la pared torácica, completando la... que bueno, podrían considerarse articulaciones condrocostales. Pero es un esqueleto cartilaginoso del adulto, ¿no? Esto de acá es cartílago. Cuando entramos al corazón, en cirugía, cortamos cartílago, ¿no? Y bueno, lo que es obvio, el esqueleto del embrión y del feto es de cartílago. Eso hace que sea un esqueleto flexible, ¿no? Ahí tienen ustedes cuánto de espacio para un niño que mide 50 centímetros al momento del parto. Y cuando sale por un hueco de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces tiene que alterarse su esqueleto de tal forma que permita que salga por ahí. Es como una malagua de gelatina. Sale y lo se otra vez se desampla, ¿no? Eso es porque el esqueleto es de cartílago. De hecho, una de las formas de que se forme hueso es a través del cartílago hialino. Se llama osificación endocondral. ¿Qué enseñan en biología? No me he hecho. Ya, entonces, una de las formas de formarse hueso es con una estructura previa de cartílago y eso se llama osificación endocondral. Voy a conversar con la profesora Giovanna, creo que ha de haber hecho eso. Ah, me ha mentido. ¿Ah? En caso de no haber cartílago, se usan otros métodos. O sea, como ya se puede estudiar si ya no hay cartílago. Ah, te rompo el hueso, pues. Te fracturo el hueso, te pongo unas herramientas metálicas por fuera, te tracciono y genero cicatrización. Meses echado en cama. Los condrocitos del tejido cartilaginoso hialino están habitando un espacio que se llama una laguna de condrocito. Acá están los condrocitos, en esa laguna, donde hay un líquido que es el líquido tisular que ellos mantienen vigente. Los condroblastos, usualmente en el adulto, están ubicados en la periferia, cerca al pericondrio. Ahí tenemos un condroblasto y un condrocito. El condroblasto produce matriz, produce colágeno, interactúa mucho con la periferia. El condrocito, en cambio, queda capturado en su laguna y solo mantiene activa la matriz. Acá se ve, que a veces lo van a ver en bioquímica, cómo se produce colágeno, en el caso de los condrocitos. Algunas características de la matriz. Miren, este es un tejido cartilaginoso hialino. Es lindo, realmente. Se ven las células en sus lagunas y la matriz es homogénea, parejita y capta la hematoxilina de una manera que hace que se vea así, de un moradito precioso, muy homogéneo, muy hialino, ¿no? Muy hialino. De hecho, cuando uno lo ve fresco se ve nacarado lila, ¿no? Bien bonito. ¿Y por qué? Porque en esa matriz hay fibras de colágeno que no se ven porque están enmascaradas, se llaman fibras de colágeno enmascaradas. Quiere decir que a la fibra de colágeno se le han adosado otras moléculas que la han ocultado. Y cuando la luz incide, las moléculas refractan de manera pareja y no permiten apreciar un enmarañado dentro de esa matriz. Por eso se ve tan lindo así la matriz, ¿no? Ahora, cuando uno está más cerca al pericondrio, a la periferia del cartílago, se hace menos morado, un poquito más rojo, ¿no? el tejido. Hay proteínas que fijan moléculas como la cotonectina para ocultar las fibras de colágeno. Cerca a cada uno de los condrocitos hay una zona más oscura, se dan cuenta, un halo más oscuro. Ese se llama zona de intervención o matriz territorial. Es la zona en la que el condrocito está actuando, trabajando, ¿no? Ahí encontramos condroitin sulfato, que es el componente, uno de estos glucosaminoglicanos componente de la matriz, ¿no? Y hay una matriz interterritorial, que es esta, la más clarita, ¿no? Esta de acá, donde predomina el colágeno 2, que es el colágeno más abundante del cartílago, ¿no? Entonces acá se ve un condrocito maduro, ¿no es cierto? Su matriz periférica, su matriz territorial, condroitin sulfato. Ese
esto es líquido, ¿no? Líquido tisular con el tiosulfato, y esto de acá es la matriz interterritorial colágeno 2, ¿no? Ahora, si ustedes ven este tejido cartilaginoso, van a darse cuenta que en algunos sitios se encuentran los cartílagos muy unidos, ¿no? Muy cercanos. Esos grupos de condrocitos cercanos se llaman grupos isogénicos de Renaud o condrona. Significa que todos esos condrocitos provienen del mismo condroblasto que hizo mitosis. Es como una explosión clonal, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos condrocitos? Mientras madura el cartílago van a ir produciendo matriz y se van a ir separando unos de otros, ¿no? Y van a quedar cada quien en su sitio, como acá. Ya cada quien es en su sitio, ¿no? Estos todavía están recién desapareciendo su grupo isogénico, ¿no? Dispersándose. Ahora, esto es cartílago basófilo, ¿no? Pero la periferia dijimos que decía acidófilo. La periferia es el pericondrio. Y en el pericondrio también dijimos que cerca estaban los condroblastos, ¿no? Los condroblastos. De hecho, cuando uno ve el pericondrio, ve dos capas. Una capa fibrosa externa, esta de acá, y una capa interna, esta de acá, que se llama capa condrógena interna. Condrógena por los condrocitos, condrógena interna. ¿Y a qué voy con esto? Cuando el cartílago quiere crecer, cuando el cartílago quiere crecer, toma dos decisiones para crecer. Una se llama crecimiento cartilaginoso intersticial. ¿Qué quiere decir crecimiento cartilaginoso intersticial? Significa que estos dos condrocitos que están cerca producen matriz y se separan. Y al separarse aparece más territorio, más grande el cartílago. Crecimiento intersticial. Se activan y empiezan a separarse. Se activan los grupos isogénicos y se separan, ¿no? Y producen matriz. Eso es crecimiento intersticial. Pero la otra forma que tienen de crecer es esta. Los condroblastos. Estos pueden producir mucha mitosis. Y explota un nuevo grupo acá, otro nuevo grupo acá, y cada uno de ellos produce matriz. Y el cartílago crece por sobre el cartílago ya existente. Eso se llama crecimiento aposicional. Crecimiento aposicional. Son dos formas, intersticial y aposicional. Entonces ya conocemos el cartílago hialino. El segundo tipo de cartílago es el cartílago elástico. Amarillento. Y su característica es que en la matriz encuentro fibras elásticas. O sea, tiene lo mismo que el anterior. Tiene pericondrio, tiene condrocitos, lagunas. Solo que su matriz ya no es una matriz oculta, pareja, homogénea. No, acá yo veo fibras. Fibras elásticas. ¿Dónde encuentro ese cartílago? Por ejemplo, lo encuentro en la epiglotis, lo encuentro en la trompa de Eustaquio, que es un túnel que comunica el oído interno con la cavidad nasal. Incluso yo podría tener cartílago elástico en el pabellón de la oreja y en la nariz, ¿no? Hay fibras elásticas de cartílago elástico ahí, porque yo lo modifico y vuelve a su sitio. Y eso es propio de las fibras elásticas, ¿no? Finalmente tenemos el cartílago fibroso. Ya, el cartílago fibroso es igual que el tejido conjuntivo denso, solo que en vez de tener fibroblastos tiene condrocitos. Y el colágeno de cromatina va a ser colágeno tipo 1. ¿No? ¿Dónde tenemos tejido fibroso? En los discos intervertebrales, los tendones y los ligamentos son de este cartílago fibroso. Cartílago fibroso. Miren, esta es una fotografía del tejido cartilaginoso elástico, donde hemos pintado de negro las fibras elásticas. Se ven los condrocitos y se ven fibras elásticas. Y arriba, acá, ¿qué es esto de acá arriba? Todo es tejido. Eso es pericondrio. Acá tenemos cartílago, fibrocartílago. Eso es un tendón que se mete al hueso, eso es fibrocartílago. Este es un disco intervertebral que tiene un anillo fibroso alrededor. Ese anillo fibroso es el cartílago fibroso.
Y así se ve el cartílago fibroso o fibrocartílago. O sea, si lo ven, es igual que el tejido conjuntivo denso, ¿no? Incluso hasta medio modelado se ven algunos sitios. Pero las células no son fusiformes, sino son redonditas, porque son condrocitos, ¿no? Condrocitos. Ya dijimos esto, vamos a repetirlo. ¿Cómo se origina el cartílago? Células de mesénquima se hacen más redondeadas, se forman cúmulos, ¿cierto? Empiezan a producir matriz, una molécula de colágeno primitivo, un tropocolágeno. Luego las células se ubican en lagunas dentro de la matriz y se convierten en condrocitos. Y luego aparece el pericóndilo. Listo, así se forma el cartílago, así de simple. ¿Y cómo crece el cartílago? Ya dijimos. Crecimiento intersticial, cuando las células del grupo isogénico se separan por producir matriz, crecen por dentro del cartílago. Y crecimiento aposicional, desde la membrana interna del pericóndilo, ¿no? Y el crecimiento es por sobre el cartílago que ya existía, ¿no? Miren, ahí tenemos condrocitos muy pegaditos unos a otros, muy pegaditos, acá, manchas de condrocitos, grupos isogénicos, pero si ellos empiezan a producir matriz, empiezan a separarse, ¿no? Y listo. ¿Alguna pregunta con respecto a adiposo o a cartílago? Son tejidos muy básicos. Ya con tejido óseo y nos vamos a complicar un poquito en la próxima clase. Muy bien, chicos, eso es todo lo de hoy.